Amén. Amén. Vamos a ir un poquito a leer la palabra en Juan 15, si tienen su Biblia, pero acá yo lo voy a leer también. Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Qué lindo, porque acá nosotros podemos entender, como dice la palabra, que el Señor nos ha elegido a nosotros. Dice que el Señor desde la eternidad nos ha elegido. Entonces, en esta noche vamos a poder escudriñar un poquito la palabra en Juan 15, 16 y entender cómo el Señor te ha elegido desde el vientre de tu madre y te ha hecho nacer con un propósito y un destino. Amén. Entonces podemos saber que todo cristiano verdadero desea ser un cristiano que produzca fruto, no uno infructuoso, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos producir fruto en nuestra vida, ¿no? Y no ser cristianos infructuosos, o sea, que no den fruto, ¿no es cierto? Y yo veía, ¿no?, que la promesa de Cristo es que nuestro fruto permanecerá si oramos en su nombre y buscamos sinceramente dar fruto que dure. Porque acá dice en su palabra, ¿no? Dice, pero yo os he llamado, no, en el 16 dice: yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Amén. ¿Cuántos quieren que su fruto permanezca? Que podamos dar un fruto que dure, que perdure, ¿no es cierto? En lo natural podemos ver que el fruto es el resultado de una planta saludable que ha sido diseñada para dar ese fruto, ¿no es cierto? Por ejemplo, un manzano dará manzanas, qué sé yo, un árbol de peras dará peras, pero en lo natural, ¿no es cierto?, la planta saludable va a producir el fruto para el que ha sido diseñada, ¿no es cierto? Y en lo espiritual, en la palabra, el fruto son las acciones externas de una persona, o sea, son nuestras acciones que resultan de la condición del corazón. Qué interesante esto, ¿no? El fruto que nosotros vamos a dar son las acciones, pero que van a ser el resultado de cómo está nuestro corazón. Y en esta noche podemos examinar y decir: ¿cómo está mi corazón? ¿Qué fruto voy a dar yo? ¿No es cierto? Y vamos a ir un poquito a la palabra. En Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, ¿no?, mansedumbre, templanza. O sea, realmente uno puede ver que los frutos del Espíritu son tan maravillosos. Amor, estás dando amor a tu prójimo, estás dando amor en tu familia, a los que te rodean. La palabra dice: ¿cómo podemos amar a Dios si no amamos a quien está a nuestro lado? ¿No es cierto? Qué fácil es decir: sí, yo doy amor, siento amor, pero si no amas a tu vecino que ves, ¿cómo vas a poder amar a Dios que no ves? Porque no lo vemos, ¿no? Entonces, tal vez tengamos que trabajar un poquito en cada uno de los frutos del Espíritu, ¿no es cierto? El amor, la benignidad, la templanza, dice, la paciencia. Ese es un fruto que yo creo que nos cuesta muchísimo, ¿no? Muchas veces ser pacientes. ¿Estás siendo paciente? ¿Estás siendo benigno? ¿Estás teniendo fe? Es otro fruto del Espíritu, la fe. ¿Cuántas veces ante las circunstancias nuestra fe está ahí como que
eso, ¿no? Porque estar en el momento de desierto, estar en el momento del valle de sombra, realmente uno dice, ay, mi fe, ¿será que Dios está al cuidado de esto? ¿Será que Dios, muchas veces, amados, uno dice, ¿será que Dios está? ¿No? ¿Será que Dios existe? Dirán muchos. ¿Por qué estoy pasando todo esto? ¿Por qué Dios permite que pase diferentes circunstancias? Y ahí el cristiano dirá, bueno, es parte de un fruto que yo debo dar en mi fe, tiene que ser grande. Tengo que creer que Dios está, ¿no? Y que mi fe no me va a faltar. Entonces, es muy importante trabajar en los frutos. Cuanto más permitamos que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas, más el fruto es evidente, ¿no? Por eso Jesús dijo claramente, permanezcan en mí. Y eso está en Juan 15 también, 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El pámpano es ese brote tierno, ¿no es cierto?, que está saliendo de la vid, ¿no es cierto? Pero dice que ese pámpano no va a poder dar fruto por sí mismo si no está conectado a la vid. Entonces, Jesús acá nos comparó y nos compara con un pámpano. Dice, vosotros son los pámpanos. Si no permanecen en mí, que soy la vid, no van a poder dar fruto. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que debemos permanecer en la presencia del Señor para poder dar fruto. Somos esos pámpanos. Solos no vamos a poder dar fruto. Tenemos que permanecer en el Señor, permanecer en Jesús. ¿Y cómo permanecemos en Jesús? ¿Cómo damos ese fruto? ¿Cómo podemos crecer? Como los discípulos debemos permanecer firmemente conectados con Él para ser productivos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, caminaba con sus discípulos y ellos aprendían de Él, pero de primera mano, podríamos decir, porque estaban a su lado. Entonces, qué precioso habrá sido poder aprender del Maestro. Él era el discipulador, el Maestro. Y sus discípulos veían todo lo que Él hacía. Entonces, estaban conectados a esa vida. Y estaban aprendiendo, estaban siendo entrenados, estaban recibiendo realmente toda la enseñanza maravillosa directamente de nuestro amado Jesús, ¿no? Cuando ignoramos la palabra de Dios, descuidamos la oración y no estamos en comunión con Él, no estamos en comunión con el Espíritu Santo, nuestras vidas se vuelven infructuosas. Entonces, acá en la palabra, el Señor nos exhorta a que debemos permanecer en Él. Cuando nosotros leemos la palabra, la Biblia, estamos buscando, escudriñando para permanecer en Él. Porque sabemos que en la palabra hay promesas para sus hijos. Y eso nos va a ayudar, nos va a dar aliento, nos va a dar fuerza. En el momento de tu preocupación, de tu tristeza, de tu prueba, tú vas a recordar la palabra. Porque, amado, si tú lees la palabra todos los días, una porcioncita, no te digo que leas todo el capítulo, pero una porción de la palabra vas a alimentar tu alma. Tu depósito acá va a estar lleno, para que cuando tú necesites clamar a Dios, te vas a acordar del versículo adecuado y apropiado en ese momento y dirás, Señor, pero tu palabra dice esto. Tú has prometido esto, Señor. Entonces, tu depósito va a estar lleno de la palabra del Señor y vas a poder permanecer en Él. Amén. Otra cosa que debemos hacer para permanecer en el Señor y dar fruto es la oración. Por eso el domingo pasado se hablaba mucho de dar. El dar, muchas veces uno dice, ya, plata, dinero. No se trata solo de eso, ¿no? Se trata de dar tiempo. Por eso yo al principio te decía
qué lindo haber podido apartar un poquito de tu tiempo para estar en este lugar, en adoración. Poder buscar la presencia del Señor y poder venir a escuchar una palabra que te va a llenar, te va a servir. Tal vez es lo que estabas necesitando, decir, ¿cómo de fruto? Porque el Señor dice que soy un pámpano, que separado de la vid no voy a poder hacer nada, no voy a poder dar fruto? Pues ahora te enteras que hay cosas que debemos hacer para permanecer, amados, en el Señor. Habíamos dicho, leer la palabra, la Biblia, leer este manual de instrucción para el cristiano. Este es nuestro manual, ¿no? Orar, dar un tiempo, dedicar un tiempo de oración todos los días, porque eso te va a conectar con el Espíritu Santo, te va a conectar con el Señor, la oración. Ahora estamos hablando mucho del ayuno. El ayuno también va a ser parte de un entrenamiento en nuestro cuerpo para poder morir a ciertas cosas, morir a la carne, ¿no es cierto? Morir a nuestra propia voluntad. Entonces, ayunamos para todo eso. Entonces, por eso mañana vamos a ayunar como iglesia, ¿no es cierto? Para poder fortalecer el espíritu y poder hacer que la carne vaya menguando cada vez. ¿No es cierto? Entonces, hay formas de estar conectado con el Señor, buscar la comunión con el Espíritu Santo. Decíamos, para que nuestras obras no sean infructuosas. Amén. Y aquí en Gálatas también 5, 16, 25 dice claramente cuáles son las cosas que nos alejan del Señor, ¿no? Y vamos a leer un poquito, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y todos se oponen entre sí, ¿no? Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. Es decir, todos esos frutos que van a hacer que nuestra vida sea infructuosa son precisamente esos, ¿no es cierto? No son frutos del Espíritu, son frutos que van a hacer que nuestra vida sea infructuosa. Por eso todos los días tenemos que estar en comunión con el Señor, para que nuestra carne vaya menguando, para que podamos dar amor, para que podamos tener paciencia, para que podamos tener benignidad, ¿no es cierto? Entonces yo te animo en esta noche a que escudriñes esta palabra, donde dice que nosotros no hemos elegido al Señor, Él nos ha elegido desde la eternidad, para estar hoy en este lugar entendiendo su palabra y el propósito. Por eso debemos cuidar esa comunión real, no ser como los fariseos. Acá yo me acordaba que decían conocer a Dios. Los fariseos decían, yo conozco a Dios, pero cuando vino Jesús, lo vieron como un enemigo, ¿no? Era un atentado contra lo que ellos hacían, porque ellos no reconocieron en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios que había sido enviado. Ellos se creían dueños de la verdad, ¿no? Por eso esos fariseos eran los judíos ortodoxos, ¿verdad? Los que todavía están bajo la ley hasta hoy, hay judíos ortodoxos, ¿no es cierto? Que van contra el muro y se golpean. No es eso. O sea, no reconocieron al Mesías. Pero hay también judíos mesiánicos, aquellos que reconocen que el Mesías ya vino para darnos salvación. Entonces, no seamos como esos fariseos que dicen conocer a Dios, pero ¿cuáles eran sus frutos? Ellos tenían odio en su corazón. Cuando conocieron a Jesús, realmente odiaron su forma de enseñar, odiaron las cosas que Él hacía, ¿no es cierto? Por eso lucharon para perseguirlo. El fruto que producimos es simplemente el resultado de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros.
si tú dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida, siguiendo todas estas cosas que hemos analizado, entonces vas a poder dar un fruto verdadero, ¿no? Porque no es más que eso, es la obra del Espíritu Santo en ti. Amén. Entonces, ¿cómo progresamos en nuestra relación con Dios? ¿Cómo progresamos? Pasando tiempo con Él, orando, leyendo la palabra, vuelvo a decir, ayunando, dando tu tiempo y talento al Señor, ¿no es cierto? Todos tenemos talento. Entonces, eso es lo que tenemos que dar al Señor. Por ejemplo, acá mi hermana sabe tocar el violín. Y qué lindo que ese talento lo pueda dar al Señor, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un talento maravilloso que podemos ponerlo al servicio del Señor en la iglesia, ¿no es cierto? Ganar almas, salir y lanzar una semillita de salvación para una persona. A lo mejor le ha salvado la vida y tú no lo sabes, pero lo hiciste, diste de tu tiempo, diste una semillita que le pudo haber salvado la vida a esa persona, ¿no es cierto? Entonces, el dar, dedicando tiempo y talento, es maravilloso, porque vas a ser fructífero. Y ser fructífero es ser maduro espiritualmente, siendo más como Cristo. ¿Qué hacían los discípulos? Ellos querían ser como Jesús. Aprendían tanto de Él, lo escuchaban hablar tan dulcemente, ser un ser tan maravillosamente sencillo, no era complicado, ¿no? En la Escritura uno aprende a conocer el carácter de Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento, y dice realmente qué tipo tan maravilloso habrá sido Él. Entonces todos los discípulos que estaban siendo enseñados por el Maestro quisieron ser como Él. Por eso hablaban como Él, empezaron ya a menguar su carácter, ¿no? Porque muchos de ellos, como hablábamos hace un instante, muchos de ellos, todos tenían su distinto carácter, eran coléricos, eran flegmáticos, eran melancólicos, otro, en fin, cada uno tenía su distinto carácter, como todos nosotros, somos humanos, ¿no? Pero vamos en camino a parecernos más a Jesús, porque Él es nuestro modelo a seguir, ¿no es cierto? Entonces, es parte también de una planificación como iglesia que queremos hacer, las células, ¿no? Donde podamos discipular a cada uno de ustedes, donde ustedes puedan discipular a otros de su misma edad, de sus amigos, no sé, que puedan ganar esas vidas para Jesús, ¿no es cierto? Que puedan discipular ya ustedes, ¿no es cierto? Siendo discípulos, pasarán a ser maestros. Qué maravilloso también, porque eso es parte de la madurez que tú vas alcanzando conforme vas creciendo en el Espíritu, conforme vas conociendo más del Padre, vas madurando y te vuelves un maestro. De pronto dices, wow, yo estoy enseñando, entonces soy un maestro y tengo mis discípulos. Y tus discípulos también serán maestros cuando alcancen la madurez, ¿no es cierto? Entonces es parte del discipulado, ¿no es cierto? Pasando a ser discípulos de Jesús, como decía, somos entrenados en su palabra. Jesús es nuestro discipulador. Jesús fue el discipulador de esos 12, a los cuales dijo, vayan y prediquen, vayan a dar. Ellos iban a dar de su tiempo, iban a darlo todo. Esos discípulos realmente dejaron familia, dejaron todo para seguir a Jesús, pero valió la pena, porque tuvieron su salvación. Amén. Fueron seguramente galardonados en el cielo. Somos también, eso quiero que tengamos muy en claro y entendamos, que como hijos de Dios y como sus discípulos, somos sus representantes acá en la tierra. Por eso alguna vez yo le había compartido y le decía, tal vez tu vecino vea en ti el único Cristo que va a conocer, ¿no es cierto? Puede ser tú el único Cristo que vea a tu vecino. Entonces tú estás representando un reino y eso te lleva a ir un
poquito más a dar fruto, un poquito más a aceptar el entrenamiento. Con esto no quiero decirte que de acá salgas y digas, uy, tengo que ser santo, santo. Es complicado, pero para eso vamos. Para eso aceptamos la disciplina, para eso aceptamos el entrenamiento, reconociendo que realmente somos tan imperfectos que necesitamos que nuestro Señor nos discipline con la palabra, ¿no es cierto? Entonces, somos representantes de Dios aquí en la tierra. Por eso, cuando quieras dar un paso en falso, acuérdate de decir, Señor, yo no debo, no puedo permitirme seguir pecando porque soy representante de un reino aquí en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, es parte también de ser discípulo. Y tenemos la responsabilidad de consolidar después a esos frutos. Cuando tú seas maestro, un líder de una célula, te vas a sentir tan responsable de cuidar a esos discípulos que vas a estar formando. Y eso es maravilloso porque son tus hijos espirituales, ¿no? Así que, amados, esta noche yo quiero que tú te vayas con esta palabra maravillosa, ¿no es cierto? Que está en Juan 15, como habíamos leído hace un instante, que dice: Juan 15, ¿pueden leérmelo, por favor? Que no nos... 15, 16. No me, 16, sí. No me elegisteis vosotros a mí. Esa parte, sí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Vuestro fruto permanezca. Amén. Así que, amado, tú has sido elegida, Marco ha sido elegido desde la eternidad para conocer al Señor, para ser parte de esa familia en Cristo, para ser su discípulo del Señor. Y eres un representante aquí en la tierra. Amén. Entonces vámonos con esa palabra maravillosa de saber que Él ya nos había elegido y nos había predestinado para este tiempo. Como a Esther le dijo su tío Mardoqueo, le dijo, para esta hora ha llegado. Imagínate, el Señor te dice, para esta hora ha llegado. El Señor te querrá usar de alguna manera maravillosa y te dirá, para esta hora ha llegado. Amén. Así que permanezcamos en el Señor, ¿no? Para poder dar fruto y no así llevar una vida infructuosa, porque eso es realmente muy decepcionante para el Señor y para nosotros mismos, ¿no? Tener una vida que no inspire, tener una vida infructuosa, realmente creo que carece de sentido. Y el Señor no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nuestra vida inspire, que nuestra vida tenga sentido. Por eso debemos permanecer en el Señor. Si tienes una prueba, si tienes que pasar un tiempo de desierto, acuérdate de esta palabra, permanece en mí, porque lejos de mí, dice el Señor, no vamos a hacer nada. Entonces, acuérdate de eso, permanece en el Señor, a pesar de cualquier circunstancia, permanece y da fruto, no tengas una vida infructuosa. Amén. Amén. Así de cortito nuestro mensaje. Vamos a orar en esta noche. Le vamos a dar gracias al Señor porque realmente, Padre, podemos entender que tú desde la eternidad nos has elegido, Señor. Nos has predestinado, Padre, para poder dar fruto, permaneciendo en tu palabra, Señor, entendiendo que solo así vamos a poder crecer, permanecer, Señor. Vamos a poder ser entrenados en tu palabra, Señor. Y te damos gracias por habernos elegido, Señor. Gracias por habernos hecho nacer para este tiempo, Señor. Para esta hora nos has hecho nacer, Señor. Y estamos agradecidos a ti,